Sí, sí, tenemos actividades. Bueno, este día en Argentina es el tercer miércoles de octubre, que se considera el Día de la Concientización, y el Día Mundial, que antes era en noviembre, ahora Claro. es el 4 de marzo. ¿Sí? Era cerca del 12, por allí Sí, era sí, antes, sí, ¿no? exactamente, y a partir de este año es el 4. Bien. Y bueno, y estos 10 días que tenemos del 20 al 30 de octubre son días justamente de concientización, de prevención. Este año tenemos el eslogan de Infancia sin obesidad, ya que siguen siendo alarmantes las encuestas y las estadísticas en cuanto a la cantidad de chicos obesos que hay. De 5 a 12 años, 4 de cada 10 chicos tienen exceso de peso. Y menores de 5 años tenemos alrededor de un 13%, según las encuestas de nutrición y salud últimas, que son las del 2019. Entonces, bueno, siguen siendo alarmantes, se consume más azúcar de lo que se debería, se consume más sodio, más grasa saturada sobre todo. Entonces todo esto va llevando, más el sedentarismo, el exceso de pantallas y poca actividad física en general, va llevando a un exceso de peso que se va acumulando. Y es importantísimo para poder mejorar la calidad de un adulto, ¿sí?, que se empieza a trabajar desde niño Claro. sus hábitos, su salud. Y bueno, hoy empezamos con una actividad dentro de un rato nomás, a las 10 horas en Capitán Montoya. Estamos trabajando con distritos, con los centros de salud, con los pacientes. Y empezamos con una actividad ahí en el Centro de Salud 164, Capitán Montoya, una caminata saludable, con una posterior, al terminar la caminata, vamos a darle una charlita a los pediatras, profe de educación física, a la gente que se acerque. Bien. Mañana tenemos otra actividad a cargo de la profe de educación física del programa Obesidad, que va a ser en Huellas de León, en Rama Caída, que va a dar una clase de entrenamiento funcional y también dando tips en cuanto a la educación física. Bien. Bueno, hay que entender que la obesidad es una enfermedad multicausal, que hay que tratarla en forma interdisciplinaria. Por eso en San Rafael tenemos conformado el equipo de obesidad con médicos, nutricionistas, profe de educación física, psicólogos, y abordamos a la familia, ¿sí? Claro, no es solamente el tema de mejorar la alimentación, sino una cuestión también ya un poco más amplia, ¿no? Claro, por suerte se ha ido avanzando un poquito en eso. No solamente el paciente llega a uno por una dieta, sino que entiende que son muchas las razones que fueron llevando a eso. Y también desde la parte bueno, hace muy poco se está hablando mucho sobre el etiquetado frontal de los alimentos, sobre la necesidad de visualizar los contenidos de nutrientes, de lo que tiene un alimento, ¿no? Porque si no hay mucho engaño con las publicidades. Los chicos, se dice que antes del año ya saben identificar un producto, o sea que la imagen, la música, los colores, muchas de las publicidades de los alimentos que son altamente ultraprocesados están en los canales donde los chicos miran los dibujitos. Sí, son los más llamativos además. Son los más llamativos, en el supermercado son los más llamativos, entonces todo eso conlleva a que se terminen eligiendo esos productos que no son los más saludables. Entonces también se está luchando con eso, de que el etiquetado sea frontal, octogonal, negro, con las letras en blanco, como lo tiene Chile y otros países, para que todos podamos visualizar qué tiene realmente ese alimento y poder elegir, ¿sí? Sí, vos sabés que con esto de la alimentación es muy simple, ¿no? Uno puede hacer un cambio que es muy común, pasar más al lado de las frutas, al lado de los cereales y de algunas cosas que sean más integrales, que se consiguen fácilmente. Yo te lo digo porque yo tuve COVID en julio, estuve internado, bueno, estuve muy mal y nos vino en ese tiempo, ¿no? Con mi esposa decidimos hacer un cambio con respecto a la alimentación, empezar a cuidarnos de otra manera y nos dimos cuenta que el gasto a veces es hasta inferior, ¿no? Que hay como un mito dando vueltas por allí de que, ¿no?, que bueno, necesitas más dinero porque necesitas comprar verdura toda la semana, frutas toda la semana, tenés que comprar los frutos secos que por allí son caros. Pero cuando vos lo comparás con la cantidad de productos procesados que uno consume, con la cantidad de carne que a veces uno consume también, ¿no? Los jugos, que generalmente se compra mucho jugo, mucha gaseosa en las casas,
termina siendo hasta económicamente y saludablemente mejor. Claro. Por allí está bueno, ¿no? Que nosotros podamos conocer todo esto. Imagino que ustedes también se lo comentan, ¿no? Y les van hablando de todo esto en las charlas. Pero por allí hay mucho, como vos decías también, dentro de las publicidades, que se dice, bueno, pero con esto, 0 azúcar saturada, no sé, 0 grasa saturada, que no tiene azúcar, que esto y lo otro. Pero después hay un montón de elementos como el sodio, sí, que vos nombrabas recién, que son bastante complicados, ¿no? A la hora de la salud. Mi esposa tiene temas de riñones, entonces empezamos a buscarla en dónde estaba el sodio, porque uno cree que es el sodio en la sal. Claro, pero después se lo encuentra en un montón de cosas, ¿no? En un montón de alimentos, porque tanto el azúcar como la sal son conservantes. Entonces se utilizan muchísimo en la industria para conservar justamente el alimento, hasta en las bebidas que son light. Tienen sodio. ¿Sí? Tienen sodio. Entonces, por eso uno trata de sacar todo lo que es jugos azucarados, bebidas dietéticas también, porque todo eso conlleva a que la gente tenga mayor retención de líquido o que empiece con algún problema posterior renal, ¿no? O sea que una bebida dietética nos puede llegar a complicar en la dieta, ¿no? Exactamente, y el problema más que nada... porque por ahí los pacientes nos plantean, pero bueno, entonces ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a tomar? Como que se sienten por ahí en una situación de no saber qué elegir. Y es más simple de lo que uno cree, como comentás vos también de tu experiencia, ¿no? Es empezar a veces hay que asustarse como para hacer ese cambio, ¿no? Totalmente. Porque uno tiene quizás la verdulería al lado de su casa y pasa de largo y se va al supermercado y no compra nada, incluso terminan comprando la verdura en el supermercado. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a lo más simple, comprar frutas, verduras, nos podemos hacer nuestras aguas frutales. Recordemos que el año pasado y el anterior el eslogan que teníamos era el aguante, que era fomentar el consumo de agua y hacer aguas frutales con agua y la fruta cortadita, se le puede agregar jengibre, se le puede agregar hojitas de menta y demás. O sea que los juguitos o las bebidas nos las podemos hacer nosotros en la casa. Y empezar a comer, si uno hace alguna preparación o alguna galletita, también hay muchas recetas donde uno lo puede hacer en el hogar y no necesariamente comprar las galletas industrializadas porque tienen muchos aditivos, muchos ingredientes que son de difícil lectura, de que la gente no sabe bien a qué se refiere, si hace bien, si hace mal. Inclusive las que, por ejemplo, te dicen que son saludables. Claro, por eso hay mucho marketing, hay mucha publicidad y muy atrapante dirigida hacia los niños o hacia los adolescentes principalmente, que son los que más alerta están con eso y les llama la atención. Y otra cosa, para generar el cambio en el niño, ya que este año tenemos el tema de la infancia sin obesidad, es importante que los papás prediquen con el ejemplo. Claro. Porque muchas veces nosotros vemos que dicen, sí, vos no tomes gaseosa, te hace mal. Pero yo me tomo la gaseosa. Y el papá está tomando la gaseosa en el trabajo, llega y entonces, hay que ser coherente en este mensaje porque los chicos aprenden mucho del ejemplo. Entonces, lo que nosotros fomentamos es un cambio de hábito en la familia. Y esto va acompañado del médico que hace los controles, del nutricionista que hace los planes alimentarios y del psicólogo también, porque es un cambio conductual, ¿sí? Que es muy simple cuando uno, en cierto modo, toca como fondo y se da cuenta de si no, tenemos que mejorar nuestro sistema inmune. Pero está bueno no llegar a ese momento. Está bueno no llegar a eso, y también se habla mucho de la inmunonutrición, de todo lo que tiene que ver con el sistema inmune, con la microbiota, que antes le llamábamos flora intestinal, y todo lo que se va generando en cuanto a la parte de inmunidad de la persona. Entonces la alimentación, los prebióticos, los probióticos que están incluidos en los alimentos fermentados y en los alimentos vegetales son importantísimos para mejorar nuestras defensas también. Entonces la alimentación tiene que ir más dirigida ahí, a la fruta, a la verdura, se incorporan mucho también, como te digo, los alimentos fermentados, que son bastante buenos para todo lo que es la microbiota, y también tomar más agua, menos jugos, menos sodio, ¿sí? Más legumbres también, porque las legumbres, las semillas, recordemos que hay que activarlas, que hay que remojarlas para que tengan mayor nutrición, y hay varios tips, que hay mucha información, porque hay mucha información, pero hay que ir siempre a las páginas más certeras, más
científicas, claro, digamos, y no a cualquier artículo. Bien, Sí. la vorágine también que tenemos hoy en día nos lleva a eso, ¿no? El decir, bueno, lo compro porque si no tengo que ponerme una hora a hacerlo, y a veces esa hora es un tiempo invertido para bien, ¿no? En positivo. Te iba a comentar, te iba a consultar obviamente, las harinas que hay hoy en día, o sea que hay diferentes harinas, eso también se puede ir, por ejemplo, en vez de seguir utilizando la misma de siempre, ¿no? Claro. Que sabemos que es una cuestión complicada. ¿Podemos elegir otro tipo de harinas para hacer cosas? No sé, una pizza, por ejemplo. Sí, podemos elegir otro tipo de harina. Las harinas son refinadas, ¿sí? O sea, el gluten no a todo el mundo le cae bien. Hay gente que es intolerante al gluten, sin necesariamente por ahí ser celíaco, sino que tiene una sensibilidad al gluten. Y las harinas se transforman en nuestro cuerpo en grasa, las harinas refinadas. Entonces es necesario ir alternando. Siempre decimos que no es que uno hace un cambio abrupto a veces, porque vivimos en un sistema donde a veces se nos complica conseguir todos los alimentos, pero sí podemos empezar con pequeños cambios. Las harinas blancas, las harinas de trigo, tienen un índice glucémico más alto, entonces debemos por ahí buscar harinas, por ahí son un poquito más caras, pero está la de almendras, bueno, tenemos harina de coco, hay un montón de harinas, si no tenemos las de centeno, las harinas integrales, que por ahí se consiguen más fácilmente y se puede ir reemplazando. Disminuir la cantidad de harina blanca que poníamos en un principio. Utilizar también la harina de maíz, que son mucho más nutritivas y también nos sacian mucho más. ¿Sí? Bien, que eso está bueno, ¿no? Porque uno termina teniendo menos hambre y Claro. ahí está el secreto, ¿no? Y come mejor, o sea, Claro. come algo, porque en un momento se pensaba mucho en las calorías del plan alimentario. Y hoy por hoy ya se está hablando más de los nutrientes que uno consume, porque si nos basamos en la caloría o en el peso únicamente, es un dato parcial, ¿sí? Claro. Porque puede tener muy pocas calorías y en realidad no me está alimentando nada. Claro. Y entonces lograr un equilibrio en que sea normocalórico o hipocalórico según lo que necesita el paciente, pero siempre pensando en que esos alimentos que uno come sean buenos, que me nutran, que me alimenten. Estamos hablando con Verónica Leschaki, que nos está visitando aquí en los estudios de Dial Radio TV. Ella es licenciada en nutrición. Estamos hablando del mes de la obesidad que está impulsando el área sanitaria de San Rafael, aquí del Hospital Shestakov, especialmente, ¿no? Con el gobierno de Mendoza. Están realizando actividades desde hoy hasta el 30. Hoy a las 10 de la mañana la caminata saludable en Capitán Montoya, me comentabas recién. Sí, sí, y también la idea de este año es poder llegar a los chicos, a los niños y a las maestras, que son las que nos ayudan tanto con estos mensajes. Entonces vamos a andar por distintas escuelas, en distintos centros de salud, o sea, el personal del centro de salud yendo a la escuela para hablar con los chicos, haciendo talleres, actividades, y además de, bueno, con los odontólogos también que se nos suman, que está muy bueno, porque también la higiene bucal es la primera etapa del aparato digestivo, es por donde comienza, y es importantísimo tenerlo sano, que los chicos sepan cepillarse. Así que también eso lo vamos a trabajar en las escuelas. Y cerramos estos 10 días con una actividad en el parque, al aire libre, con todos los que se quieran acercar, de 16 a 18. Y la idea es poder hacer actividad física, poder promocionar los buenos hábitos, poner música para que todos nos alegremos un poco más. El sábado 30 es esto, Eso ¿no? es el sábado 30 y cerraríamos todos estos días de prevención, ¿no? Y de charla con los chicos y las maestras y la gente que se acerque. Buenísimo.